Deleznable que se mienta con los datos. España está un 15% por encima de la OCDE en gasto en educación, un 15% por encima. Un 15% por encima de la media de la OCDE. Es impresentable. ¿Qué? Bueno. Vamos a engañar a la gente. ¿Me está llamando impresentable? Por favor, te lo deletreo, can you spell it? Impresentable. 4,7%. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para calmar esto, no, os voy a pedir a los dos. Pablo. No se puede mentir así. Yo puedo entender. No. Nos vamos a ir con los datos de Andrea y voy a rogaros, por favor, Eduardo. Bueno, ya, pero no empezamos. Entonces tú más y no hagamos nunca. Pues qué elegante es callarnos. Por favor. Muy desafortunado, Pablo. Perdóname. Porque se puede criticar la información del enfrente sin llamarle. Voy a rogar respeto. No sigamos. ¿Cómo llamarías a alguien que dijera que el paro está en el 5%? Por favor. Es mentira que el paro está en un 57%. Que no tiene argumentos para rebatirme, me rebate con insultos. Eso lo hacen los fascistas. Voy a rogaros, que ya lo podemos dejar, ya nos hemos dicho todas las lindeces que nos tenemos que decir. Bueno, el gobierno del Partido Popular sigue defendiendo a capa y espada sus datos sobre cuántos alumnos reciben una beca. Vean lo que publicaba hoy el Partido Popular en Twitter. Escuchen. El gobierno de Mariano Rajoy ha dedicado más fondos para becas que cualquier otro gobierno de la democracia. Insisten en que Rajoy, el presidente, que más recursos ha destinado a becas, a pesar de que los datos pues no les dan la razón. En el programa El Objetivo de Ana Pastor hemos visto que con los datos sobre la mesa, lo que dice el Partido Popular no es cierto. Es importante que sepan que la fuente que hemos usado para buscar los datos es precisamente el Ministerio de Wert, el Ministerio de Educación. Aznar, en su primer curso, presupuestó esos 555 millones de euros y 819 en el último, antes de dejar su gobierno. ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Zapatero? Pues que en su primer presupuesto hubo 836 millones y en el último, antes de irse, 1.750, el más alto. ¿Qué ha ocurrido en el año de Rajoy? Pues que en su primer curso, que aún no ha terminado, el presupuesto en becas y ayudas es de 1.505, como están viendo ahí en pantalla. Parece evidente que, a la vista, por tanto, de los datos, lo que dice el ministro Wert, ningún gobierno en la historia de España ha dedicado más recursos a becas que este gobierno, es falso. Aún así, los populares no dan un paso atrás y hoy han publicado esta tabla en la que se refleja la evolución del presupuesto para las becas en España. Hace 10 años, según esos datos, era de 600 millones de euros y hoy, dice el Partido Popular, de más de 1.100 millones de euros. Bueno, el problema de todos estos datos, de este cruce de datos, son las fuentes. Los populares no citan a nadie en su tabla, mientras que lo han visto, porque lo decía Ana Pastor, el programa El Objetivo consiguió sus datos, nada menos, lo decía Ana, que del Ministerio de Educación. Yo lo que quiero decir es que, según los datos de Ana Pastor, el señor Rajoy va a gastar en becas el doble de lo que gastaba el señor Zapatero en el año 2005-2006, cuando la economía española estaba creciendo al 3 y pico por ciento, cuando estamos en plenos días de vino y rosas, por cierto. Pablo. A toda velocidad, ya habéis visto que yo no interrumpo a nadie cuando intervenís. Siempre apoyo... Insultas. Ya me estás interrumpiendo. Siempre apoyo mis intervenciones con datos y me gritan mentirosos. Sigo con los datos. Reducción de becas... Mentiroso me llamáis a mí, siempre me apoyo en datos. Reducción de becas en 2013, 40 millones menos que en 2012, 200 millones menos que en 2011. Estudio de la Universidad de Jaén y la Universidad Politécnica de Valencia. Este curso han perdido su beca 35.000 estudiantes. El próximo curso lo perderán 85.000. La señora presidenta de la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle, cifra incluso esa pérdida de becas en el 50%. Inversión media en becas en la OCDE, apuntemos el dato, 0,3% del PIB. En España, 0,1%. Son datos verificables, compruébenlo ustedes. A propósito a toda velocidad, del dominio de la izquierda de la educación, no será... Que es vuestro coche. Pero que no nuestro. Mira, el señor, déjame acabar con esto, mira, el señor Felipe González, en el año 85, el señor Felipe González permitió la financiación pública de los centros concertados controlados por la patronal católica. En el año 90 incluyó en el currículum la religión. En el año, cuando gobernaba el señor Zapatero, permitió dar la condición de trabajadores a los catequistas que daban clases. Si alguien ha tenido control ideológico de la educación en este país, ha sido un lobby que se llama Conferencia Episcopal y Patronal Católica, con los socialistas y con el Partido Popular.
tú has sido activista universitario. No has abierto la boca cuando se ha llevado la educación al desastre. ¿Cómo hablas sin saber? En estos momentos abres la boca contra la ley porque quien Pertierra, está contra la Carta de Derechos y Deberes es un del ministro estudiante. del centro. Tú has estado callado mientras se han creado los agujeros en la universidad y mientras se ha llevado al desastre la educación española. Y has vivido de esa educación. Y no se te ha oído decir ni pío. Ha salido cuando hay un gobierno del Partido Popular. Bueno, Francisco, y luego por alusiones tendrás oportunidad, Pablo. Sí, lo sé, Elisa. Otra vez por alusiones. Sí, también. Pablo. A propósito de mi compromiso estudiantil, a mí me dio clase José María Maraval, que fue ministro del Partido Socialista en Educación, y una vez le preguntó a un alumno, ¿y no querría usted volver a ser ministro de Educación? Y dijo, claro, para que me abucheéis todos otra vez. Es simplemente para demostrarte que cuando las leyes educativas han sido injustas, los estudiantes estábamos delante, y en la mayor parte de los casos eran leyes del Partido Socialista. Mira, no, era el cojo mantecas, no eras tú. Claro que sí, pero entérate quién soy, o sea, pon el nombre en Google. O sea, es que es lamentable que seáis capaces de estar en los debates sin buscar un solo dato. Un profesional de la información no puede utilizar datos falsos, no puede venir a un debate como un torero, hablando de demagogia, de la Unión Soviética, del régimen castrista, y no aportar datos para apoyar sus afirmaciones. Es una actitud impresentable, y esto no es insultar a nadie, esto es definir cómo prostituís la profesión de la información. No te he interrumpido a ti, déjame terminar. Acabo ya. Vas a contestar tú, pero en cuanto acabe. En este país hay un lobby que ha estado detrás de esta reforma y que le ha ido muy bien con el Partido Socialista. Sí, el lobby de la patronal católica y de la conferencia episcopal. Esos son los que han acabado con la educación. Los obispos. El lobby de los obispos. Aquí en este país, desde el año 83, quien ha hecho las leyes de educación ha sido el Partido Socialista. Tenemos un fracaso en la educación que nuestros niños no pueden ir a ningún lugar. Hemos creado un cacao en la educación enorme. Tenemos un agujero en la educación que ya no tenemos ni para becas. Y resulta que los culpables de esto es el lobby de los obispos. Mira, Pablo, yo veo que tú vienes muy informado a los debates. Me alegra mucho la información que tienes, porque Antonio, es que después de darme este dato, yo me voy mucho más lleno a mi casa esta noche. Es que es de política, hazme caso. No, es que... no lo quisieron en derecho, que la educación hay que reformarla, es evidente, que es mejorable, es evidente, pero no busquemos estereotipos como el que estás utilizando. No es verdad. Nuestros jóvenes también no solo van a Alemania a trabajar, desgraciadamente, y no solo jóvenes, sino mayores también se tienen que ir a buscar trabajo a Europa, y en muchos casos cuando van sus licenciaturas son muy bien valoradas en Europa, son extraordinariamente valoradas. La medicina en España es muy bien valorada fuera de España, las ingenierías son muy valoradas en España. ¿Qué nota se pide para entrar? Tampoco hagamos un estereotipo como el que estamos haciendo. ¿Qué nota se pide para hacer? Hablamos de eso. ¿Qué nota se pide para hacer medicina? No hablamos de eso. Estamos hablando del estereotipo que está utilizando Antonio. Y una cosa que me queda pendiente. Al ministro Wert, los principales que le están haciendo la oposición de las medidas que propone es el Partido Popular, que yo sepa no es la izquierda revolucionaria, no es la de Pablo, son los consejeros del Partido Popular los que le están haciendo cambiar la ley de becas. La izquierda, evidentemente, que controla las asociaciones de estudiantes. Los varones del Partido Popular pueden regular algunas cosas que ellos tienen competencias. Pero evidentemente, quien le ha hecho al ministro ¿quién le ha hecho cambiar las becas? ¿Quién le ha hecho cambiar las becas, Antonio? Como se la ha hecho es la izquierda. Quien se la hizo a Pilar del Castillo fue la izquierda. Cada vez que aquí en España el centro derecha ha intentado reformar un desastre que han ocasionado los socialistas, ha sido furor en esa oposición. ¿Por qué? Porque creéis que es vuestro coto. Y ahí está. Pablo Iglesias, algunos conocemos su biografía y él ha hecho una tesis doctoral muy ilustrativa de cómo es él, ¿no? En la cual pues aboga por la desobediencia civil en la vertiente más violenta, que es la de la violencia callejera. Por tanto, sí, algunos sí conocemos al personaje, ¿no? Pablo. Sí, me encanta que los invitados a la sexta noche lean mi tesis doctoral sobresaliente cum laude. Y no he sido yo, algo más, entre los que han leído tu tesis. Pero que quede claro, algo más. No he leído la tesis. Vale. ¿No la he leído? Pablo Iglesias. Pido perdón a los de verdad. No tiene que acabar, Pablo. Algo más. Alfonso, salir corriendo. No, Alfonso, no. Algo más que el 6. Algo más que el 6 que sacó Aznar. En cualquier caso, lo que apuntabais de los ricos, o sea, no se
se trata de acabar con nadie. Bastaría con que en este país los ricos pagaran impuestos para que se pudiera financiar la educación. No lo digo yo, lo dice una consultora que se llama Integrity, que dice que el fraude fiscal, responsabilidad de las grandes fortunas, las bancas y las grandes empresas, equivaldría, no me interrumpas más, al presupuesto educativo. A propósito de la habilidad de Wert, vuelvo con los datos. No seré yo quien defienda al Partido Socialista, pero la ley educativa del señor Zapatero, porque son leyes de Estado, contó con el apoyo. No me interrumpáis más, no me interrumpáis más. Si tenemos que acabar, Pablo, por favor. ¿Por qué me interrumpís todo el rato? No, ¿por qué me interrumpís todo el rato? Vamos a acabar, por favor. No ha leído la tesis. Por favor. No he leído la tesis, pero podrías decirle a los rectores... ¿Por qué sois tan mal educados? ¿Por qué sois tan mal educados? Es tan difícil escuchar Antonio, no, se entiende. Lo vamos a tener que dejar aquí. Perdonadme. No, lo cerramos ya este asunto. Esto no es impresentable. Perdonadme, lo tenemos que dejar ya aquí. Terminar mi intervención. Tienes 5 segundos, de verdad. Muchísimas gracias por interrumpirme. Un dato muy rápido. Por favor, Alfonso, de verdad, hombre. Un datito solo, el 65% de los jóvenes andaluces tienen una titulación académica por encima de sus padres. Eso es evolución educativa. Bien, lo tenemos que dejar aquí.